Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David Orit y estoy probando a hacer una cosa que no había hecho hasta ahora. No sé qué tal me saldrá. Eso que estáis oyendo de fondo es un disquito de Billy Withers que acabo de poner para que me acompañe un poco mientras charlo un poquito con vosotros. No tengo nada preparado hoy. ¿Y cuál es el motivo por el que me pongo a grabar si no tengo nada preparado? Pues bueno, hay varios. Uno de ellos es que esta semana podría decirse que he aprendido mucho de mí mismo. Este año, de hecho, creo que he aprendido muchísimo de mí mismo. Y quería compartirlo con vosotros, sí, por supuesto, pero también es por una cosa para la que llego especialmente tarde y que ya os he comentado en alguno de los episodios anteriores. ¿Cuál es la cosa? Pues que he publicado una novela. Voy a bajar un poquito para que no sea tan protagonista la música. ¿Qué tal ahora? Bueno, estoy viendo aquí un poquito las onditas de la Audacity y parece que va mejor. Bueno, pues vamos por el principio. ¿Qué es lo que he aprendido esta semana? Pues sobre mí en concreto, que aunque me estéis oyendo hablar, lo que tiene la magia del podcast, yo me expreso mucho mejor por escrito. Y todos los episodios que habéis escuchado hasta ahora, a excepción de este, claro, están bastante trabajados en ese sentido. No solo en lo referente a la documentación y a todo eso, sino también a todo ese tipo de cosas, cortes, chistes, etcétera, que tienen cierto toque que parece espontáneo. En realidad yo no lo puedo trabajar de esa manera. De verdad que lo he intentado, pero no soy de verdad capaz de hacerlo. Yo necesito tener algo físico sobre lo que trabajar, porque si no es un poco lo que le contaba a Richie Galeano en la entrevista que tuve con él, que las ideas se me pelean por salir de la boca y no tengo nada estructurado y no soy capaz ni de ser ingenioso, ni de ser ocurrente, ni de nada por el estilo. Sin embargo, yo me siento delante del papel o del documento de Word, me pongo a escribir y esas ocurrencias sí que me salen al momento. No sé, es un poco como mi cabeza funciona. ¿Por qué os estoy contando esto así ahora mismo? Pues un poco porque he intentado grabar algún que otro episodio tirando solo de escaleta, cogiendo la documentación, las fechas frías, un esquemita y a grabar. Y el resultado no me gusta. Yo necesito... Para ser yo necesito estar primero por escrito. No sé si es algo que podáis entender tal y como lo estoy explicando, pero es como me siento. Por fortuna me estoy dedicando a hacer podcast sobre historia del arte, que es una cosa que requiere mucha documentación y mucho trabajo. Entonces, bueno, pues es parte del trabajo y es una parte que me gusta bastante, aunque me quita muchísimo tiempo. Me gustaría poder ser de ese tipo de podcasters, ¿no? Que cogen una escaleta y tiran para adelante sin necesidad de tener nada apuntado, ni de un manual de cómo ser ingeniosos, ni nada por el estilo. Pero no lo soy. Yo soy una persona que escribe y mi principal fortaleza es ser escritor. Eso curiosamente me lleva al segundo tema del que quería hablar con vosotros, que es el hecho de haber escrito un libro. Además, un libro muy relacionado con la historia del arte y con las cosas que os traigo yo generalmente.
Es difícil de explicar, ¿eh? El caso es que yo empecé a escribir... Esto ya lo comenté en el podcast que hice con Esther Cobas. Yo empecé a escribir hace... ya 20 años... Sí, 20 años. O sea, soy joven, sueno fresco y lozano, pero yo empecé a mis 15 años y de eso ya hace bastante. Estaba en el instituto, tenía un grupo de amigos con los que solía jugar a rol de cuando en cuando y me dio por transcribir las partidas que hacíamos y ahí fue un poco picándome con el gusanito de la literatura. A raíz de ahí fui descubriendo historias, fui descubriendo foros, fui aprendiendo un poco cómo se realizaba el trabajo de escribir, que no bastaba simplemente con sentarse delante de un documento de Word y ponerse a sacar de la cabeza lo primero que viniera y ya estaba, ¿no? Que era una cosa que llevaba muchísimo más trabajo, muchísimo más oficio y muchísima más estructura. Sí que estoy un poco de acuerdo con eso que dice mucha gente sobre que cualquiera puede ser escritor o cualquiera puede ser... Pero en realidad es porque cualquiera puede hacer cualquier tipo de arte realmente. Otra cosa es que seas bueno en ello, ¿no? Pero ¿qué diferencia la escritura de la pintura, de la escultura, etcétera? Que es un poco más barato de hacer. Y eso hace que la gente intente... o tenga muchas más facilidades para intentar ese tipo de expresiones artísticas. No lo sé, me lo pregunto en voz alta, de verdad. Pero sí, una cosa es que cualquiera pueda hacerlo y otra cosa es que no necesites saber nada para hacerlo. Es ese tipo de cosas que son fáciles de aprender pero casi imposibles de dominar y que te pueden llevar a pasar años, décadas, incluso toda una vida tratando de aprender cómo escribir sin llegar a saber del todo cómo hacerlo. Mira, se incorpora la lavadora a la conversación que está centrifugando. En fin, es lo que tiene ser un multitasking man. Lo que os estaba diciendo, en torno a los 20 años, cuando ya había más o menos aprendido un poco cómo se hacía eso de escribir, publiqué mi primera novela y la publiqué por mis medios, acudiendo a la típica editorial de impresión bajo demanda, rollo Bubox, sin necesidad de andar pendiente de que me quisiera ninguna editorial. Yo tenía mi historia, quería publicarla y ya está, ni siquiera tenía grandes aspiraciones. Era una cosa muy de aprendizaje. Diario de un dependiente, que es así como se tituló, era un poco una alusión al tipo de bagaje que tenía yo en ese momento. Y una historia muy, muy, muy sencillita, que estaba un poco basada en ese aprendizaje, ¿no? En aprender cómo montar una historia de una forma muy simple, con un protagonista en primera persona, con ciertos elementos canónicos de lo que es la narrativa, como, bueno, aquellos que me escuchéis y que seáis escritores o que estéis tratando de serlo, seguramente que os suenan el tipo de cosas de evitar las repeticiones, los adverbios acabados en mente y todo eso. Bueno, pues iba un poco por ahí, por una aproximación a cómo hacer propiamente una novela con sentido. Me gustó hacerlo, en realidad fue un poco lo más productivo que hice durante mis primeras semanas como estudiante de Derecho cuando empecé en la universidad, cosa que acabé dejando, por supuesto. Y lo que más trabajo me dio de todo eso fue la corrección. Ni siquiera tuve grandes problemas de cara a sacar la obra al mercado porque, ya os digo, me fui a una editorial de estas de impresión bajo demanda y traté de sacarla y punto, no le di más vueltas. Pero bueno, ya estaba ahí. Yo en realidad no era eso lo que había querido escribir cuando empecé, porque ya os digo, que yo empecé transcribiendo partidas de rol, de dragones y mazmorras. O sea, yo quería escribir fantasía épica. Y
Y aprendí una lección bastante dura al respecto en ese momento, que era el que escribir algo con sentido era realmente jodido, ¿eh? Y lo sigue siendo. Necesitas mucha planificación previa y mucho trabajo invisible. Porque, mira, vamos a aprovechar que he comentado lo de la fantasía épica para abrir un poco de escenario por ahí. Tú puedes coger una novela de fantasía épica, leértela y ver muchas escenas que molen, muchas batallas, muchas cosas de ese tipo que pueden fascinar a cualquier adolescente un poco friki como era yo. Pero para que eso destaque tiene que haber todo un trabajo previo, tiene que haber una serie de momentos que te lleven ahí, un desarrollo argumental, una coherencia interna, para que no se pronuncian lo que Dayo... no sé hablar. Para que no se produzcan lo que Dayo decía que eran disonancias ludonarrativas. Que era un poco... ¿Cómo lo explicaría yo? Imagínate, yo que sé, que estás viendo Los Vengadores. Pues en ese momento... O sea, cuando tú estás viendo un producto de ese tipo, como Los Vengadores, pues tú entras en un estado de suspensión de la credibilidad, ¿no? Eres capaz de creerte que hay un tipo que se enfada mucho y se pone verde, enorme, hipermusculado y se lía a hostias con todo y revienta una nave espacial. Pero dentro de ese universo también existen reglas y elementos que te pueden sacar de esa narrativa y de ese estado de suspensión de la credibilidad. ¿Qué creía yo? Por el contrario, que simplemente era una cuestión de acumulación, de que era coger personajes, llevarlos de un lado a otro, meterlos en peleas, que hicieran cosas todo chulas y tal. Y cuando terminé por primera vez de escribir una historia completa de ese género, siendo un adolescente, me di cuenta de que no tenía el menor sentido en absoluto. Entonces esa fue la primera hostia, por así decirlo, en el tema de la literatura. Diario de un Dependiente me ayudó a superarlo, a hacer algo mucho más próximo, donde yo pudiera encontrar una lógica mucho más clara y donde yo pudiera desarrollar una simple historia de un chico que trabajaba en una tienda de discos y le pasaban ciertas cosas. Y estaba rayado porque le había dejado su novia y quería encontrar una forma de entender por qué o de superar la situación o ese tipo de cosas. Era una cosa muy sencilla. A raíz de eso, empecé a hacer otro tipo de labor de divulgación que era más por escrito. Ya os he dicho al principio que una de las cosas que he aprendido con más claridad sobre mí mismo esta semana es que yo me expreso mucho mejor por escrito que hablando. Y ahora que estoy improvisando yo creo que lo estaréis notando, que soy un pan sin sal. Pero bueno, el caso es que yo empecé a publicar en blogs. Empecé a hacer una labor continuada de publicación todas las semanas, escribiendo cosas de opinión, cosas de divulgación cultural, de música, de cine, de arte, etc. Al fin y al cabo abandoné Derecho y me metí de lleno en la carrera de Historia del Arte. Entonces cambié bastante de tercio. Y en mis veintitantos empecé a tener cierto recorrido a ese respecto y empecé a tener cierta visibilidad. Por un lado, por ejemplo, en la universidad llegué incluso a dar alguna charla, a organizar algún tipo de eventos, de talleres y tal con clubes y asociaciones de estudiantes que estaban activas en ese momento dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y por otro lado, en la Feria del Libro realicé un evento destinado a la publicación en blogs, al blogging, que era una cosa que en los 2010 era bastante más boyante de lo que es hoy en día. Hoy en día del blogging se pasó al microblogging, del microblogging a la publicación en redes sociales. He dicho microgoblin. Del microblogging a la participación directamente en redes sociales, a todo mucho más directo, espontáneo y fugaz. Pero en ese momento era una cosa bastante más viva y de hecho suscitó bastante atención. ¿Qué pasó? Que por circunstancias de la vida yo tuve que dejarlo.
Yo llegué al final de mis estudios, tuve una pequeña crisis personal y me tuve que encontrar con que tenía que hacer un parón, con que no podía seguir con ese tipo de actividad. Uy, se acabó el disco, parece. Vamos a cambiarlo. A ver cuántas vueltas le tenemos que dar al disco para sacar este episodio. Vale. Vamos a darle la vuelta al vinilo. Vamos, chato. Epa. Y vamos por la cara B. Disculpen la demora. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, pues eso, al final de mi etapa universitaria entré en una especie de deriva y tuve que cortar. Posteriormente a eso, además, conocí a mi actual pareja, a mi actual y definitiva pareja, y cambié de ciudad. Dejé Valladolid y me vine a vivir a Madrid. Y bueno, un poco la vida siguió su camino. Empecé a hacer otras actividades, a participar en otro tipo de proyectos que no vienen al caso. Hasta hace... Mira, lo estaba hablando ayer con Marta, de hecho. Lo estuve posponiendo todo esto hasta el 28 de noviembre de 2023. Hasta entonces todo lo que había estado haciendo de carácter literario era un poco tentativas, ¿no? La cuenta de Instagram en la que hoy publico con cierta asiduidad, por ejemplo, era una cuenta de Instagram que me abrí por pues, bastante antes, incluso ya en época post-COVID y tal, con... bueno, post-COVID, que esa es otra. Pero bueno, no estoy aquí a hablar de pandemias, estoy aquí a hablar de libros, ¿no? Como decía Paco Umblán. Esa cuenta la abrí un poco también para ambicionar un poco, ¿no? Como decían en los foros por aquel entonces. Para iniciar algún intento de recuperar la práctica de la escritura. Y eran cosas que se me iban a pique muy fácil, eran cosas que sostenía un par de días, pero luego pues me iba a mi vorágine de trabajo diario normal y lo dejaba estar. Hasta que en 2023 pues tuve otra vez una especie de crisis existencial, similar a la que tuve cuando acabé la carrera. Y se me pasó por la cabeza la idea de que tenía que seguir escribiendo, de que tenía que dejarme de hostias y ponerme otra vez a trabajar y ponerme las pilas, porque era o eso o olvidarme ya para siempre. A ver, se supone que nunca es tarde, ¿no? Que hay casos por ahí de escritores que arrancaron mucho más tarde, incluso ya en su vejez, para llegar a tocar la cima, pero yo lo he estado viendo un poco desde el punto de vista de que o hacía algo en ese momento o la vida me iba a llevar a seguir en mi rutina y en mis cosas y en mis actividades que en ese momento eran cotidianas, y me iba a sacar por completo y ya para siempre del mundo de la escritura. Así que me dije, mira, tienes que probar y ver si sale algo. Y si sale mal, pues nada, ahí ya sí que te puedes abandonar a tu rutina y a tus cosas y tal. Y ya no te tienes que preguntar nunca más qué habría sido, ni si habrías conseguido algo en este ámbito, por pequeño que fuera. Y
por lo menos te podrías ir con la idea de que lo has intentado y no ha salido bien. Pero si querías hacerlo, ese era el momento. Entonces, en ese 28 de noviembre que os estoy comentando, ya había pasado una semana escribiendo con relativa frecuencia una novela. Y había llegado a sacar un par de capitulillos. Y es que fue justo en ese día, un día que estábamos yendo en autobús, no me acuerdo a dónde, y le dije a mi pareja, mira, acabo de estar escribiendo con cierta continuidad y he sacado esto, tengo un par de capítulos y tal. Y desde entonces no he parado. Y bueno, esto me lleva un poco a donde estamos ahora. Apenas hace un año que empecé con el podcast, con el episodio aquel mítico de los bebés renacentistas feos. Y no hemos dejado de ir para adelante tímidamente, a pasitos, pero no hemos dejado de crecer. Y con idea de seguir adelante por mucho más tiempo. Ahora estoy publicando con mucha regularidad, estoy intentando sacaros un episodio por semana. Y se me está dando bastante bien. Y estoy contactando con gente muy chula, con Isa Mellén, a quien agradezco muchísimo la participación aquí y que me bombardeó con una absoluta catarata de conocimientos, o con Richie Galeano también, y más que están por venir en lo que queda de año. Tengo ya palabradas otras dos, de hecho, no quiero tampoco avanzar muchos detalles, y una más que está por venir, que va a ser también muy interesante, y de verdad que yo creo que estamos avanzando en una muy buena dirección. Eso en cuanto al podcast, de no ser porque soy un puñetero inútil a la hora de trabajar con escaletas y que necesito escribirme hasta el chiste más tonto que se me ocurre. Pero bueno, joder lo que me lío, ¿eh? Eso sí que es del... Eso sí que tengo que reconocer que es marca de la casa. Cuando me pongo a grabar y estoy explicándoos alguna cosa y os tengo que parar y hacer un inciso para explicaros otra mierda que no tiene absolutamente nada que ver, porque soy así. Eso es un poco como funciona mi cabeza, y así que no... Eso sí que no está guionizado de ninguna manera. Pero bueno, yo lo que os estaba contando es que extra he escrito un libro. Es todo mentira. ¿De dónde surge este libro? Que de hecho lo estaréis viendo ahora en la cubierta o en la imagen y demás, depende de la plataforma en la que estéis escuchando esto. Es todo mentira, no es un libro autobiográfico, es una novela, pero tiene mucho de mí en ella. Es un poco una historia de cómo se puede llegar a afrontar la entrada en el sector del arte por parte de gente que es ajena y que entra desde el campo académico. Es la historia de David, un personaje que tiene mi nombre, aunque diga que la historia no es autobiográfica, y que inicia su andadura en el sector del arte estudiando historia del arte, como centenares de chavales lo hacen cada promoción, ¿no? Y que se encuentra con una cara que no es la que él tenía idealizada, que no es la que se exhibe en los museos. Cosa que también es un poco el objetivo que tengo con el podcast, ¿no? Exhibir un poco la cara del arte que no es tan popular, o que el guiri promedio no ve en su visita a la Tate Modern o al Reina Sofía o a donde sea, ¿no? Pero bueno, en este caso la historia surge también de mi contacto con la editorial, con Sara Alejandría, para quien inicialmente yo estaba preparando un texto de no ficción. Ellos me contactaron a raíz del podcast, cuando empezó, tuvo un momento, sobre todo en redes sociales, en el que al inicio tuvo un crecimiento así muy rápido. Gané en muy poco tiempo varios cientos de seguidores y apareció la editorial que había personas dentro de esa editorial que seguían el podcast y que me comentaron que tenían recién inaugurado una colección de historia y que estaban buscando gente con cierta vocación divulgativa, con ese talento académico, pero que estuvieran no en el típico discurso, sino que tuvieran una especie de voz distinta, algo propio, no mejor ni peor, sino diferente. Y bueno, yo en inicio tenía una propuesta que les hice a ellos. Les dije, mira, yo me gustaría escribir sobre esto en concreto. Os diré sobre qué fue.
no ahora en un ratito. Pero bueno, es que no quiero perder el hilo y abriros más pestañas del Google. Yo les propuse un tema, les pasé material y les gustó y quisieron seguir avanzando. Pero a mitad del deadline que nos habíamos marcado para presentar el manuscrito definitivo, hice un viraje. Estaba viendo que no me estaba disgustando lo que estaba sacando. De hecho, gran parte de lo que conseguir reclutar, por así decirlo, de documentación, de anécdotas, etcétera, de todo lo que iba a publicar, se ha quedado en la novela. Pero el hecho en sí es que no me estaba sintiendo bien. Yo, paralelamente a ese ensayo o a ese texto con carácter ensayístico, estaba escribiendo narrativa, que era lo que de verdad me llenaba. Y tras hablarlo con Alba de la editorial, me dijo, tú puedes hacer esto novelado. Tú puedes publicar una novela con nosotros si te sientes más cómodo trasladando eso que estás recapitulando, que estás recogiendo. Claro, aquí viene otra historia. Porque coger un ensayo y transformarlo a novela no suele salir bien. Y una de las críticas que me hicieron en Instagram, una crítica muy positiva y que de verdad que atesoro con muchísimo cariño, fue precisamente eso, que generalmente las novelas que tienen cierta vocación híbrida con el ensayo no suelen funcionar, pero que en este caso como que había conseguido mantener el pulso narrativo sin perder esa vocación de intentar divulgar. Y es una cosa que me hace sentir bastante orgulloso. Creo que el producto quedó bastante bien. Pero bueno, lo que os contaba, me ofrecieron presentárselo como una propuesta de novela. Yo finalicé el manuscrito, se lo pasé para que lo revisaran y corrigieran, y la respuesta fue de unas correcciones mínimas, prácticamente inexistentes. Y bueno, la historia es esta. El 6, no el 26 iba a decir, no sé por qué. El 6 de febrero, en la librería Muga, en el distrito madrileño de Vallecas, publiqué mi primera novela publicada con editorial, con publicación tradicional. Es todo mentira. Y eso fue un poco la forma que tuve de cerrar el círculo, de por qué hace ahora mismo un par de años decidí cambiar un poco de prisma en el rumbo que estaba llevando en mi vida y volver a recuperar, antes de perder definitivamente, la vocación por escribir. Porque sí, ya me estaba demostrando a mí mismo que sí que podía conseguir algo y que estaba consiguiendo algo, y que de hecho lo he conseguido. Y no es una cosa que no hace más que motivarme para seguir escribiendo. De hecho, estoy terminando un nuevo manuscrito ahora mismo y en los próximos meses estoy deseando poder enviarlo al circuito editorial para ver qué posibilidades tiene. Y independientemente de cómo salga, tengo intención de ponerme con el siguiente en cuanto acabe con este. Yo, sintiéndolo mucho, antes de que se acabe toda mi trayectoria, antes de llegar al momento de jubilarme, de coger y de irme de viaje con el Inserso yo que sé, a las rutas por las playas de la costa levantina, a cantar los pajaritos en Benidorm, antes de mis pajaritos y mi viaje en autobús, quiero tener esta experiencia y la pienso aprovechar al máximo. Dicho esto, imagino que ahora los que sigáis conmigo por aquí os estáis preguntando cuál era el tema del ensayo que estaba escribiendo o de la obra de no ficción que estaba escribiendo. Pues lo que ha inspirado Es todo mentira, es un secuestro. Sí.
En su momento, cuando empecé a prepararme, me encontré con un artículo. Llevaba tiempo dándole vueltas a este concepto, pero me encontré con un artículo que se publica en la web de la Asociación Española de Pintores y Escultores por parte de su tesorera. El artículo se llama Ideología y arte woke. Woke, ¿no? ¿Os suena la palabra? De hecho, la hemos traído no hace mucho, ¿no? Al podcast. ¿Qué era para esta mujer y para esta asociación el arte woke? Pues estamos... Bueno, es un poco lo que es para todo el mundo el arte woke en función de lo que voy viendo en redes, pero en este caso a lo que se refería curiosamente era al arte actual en general, a que supuestamente las grandes salas y las... No asociaciones, porque eso es muy relativo y muy amplio realmente en el mundo del arte, pero las grandes exposiciones, las grandes ferias, los museos, todas las organizaciones de carácter público y estatal, supuestamente, según esta señora, estaban optando por un arte que no se entendía y que era un arte de los típicos 4 rayajos que digo yo siempre. ¿Cuál era el objetivo supuestamente de este arte? Pues una especie de lavado de cerebro ideológico para que el espectador pues entrara en esa dinámica tan supuestamente tóxica del mundo queer, las reivindicaciones del feminismo, movimientos antirracistas, etc. Era un poco supuestamente una idea política que, según esta mujer, estaba destinada a blanquear el actual gobierno, ya ves tú, y que estaba sacando de los museos las grandes obras. ¿Cuáles eran las grandes obras? Os preguntaréis. Pues la representación formalista, la pintura y la escultura tradicionales, las obras figurativas, las revisiones del Renacimiento y el Barroco, todo ese tipo de cosas que se hicieron hace 4, 5, 6 siglos y que para esta gente es el verdadero arte. Así que sí, estamos viviendo, curiosamente, un secuestro por parte del arte que no deja de ser la constatación del hecho constante de que el arte está ideado para las élites, de que el arte está ideado para ser la forma de expresión de lo que en ese momento sea la punta de la pirámide de la sociedad. ¿Se nos acaba el disco? Nah, queda un poquito. Joder, Billy Withers, la chapa que te estoy dando. Bueno, ¿qué se supone que nos están robando? ¿De dónde ha desaparecido toda esa representación? Porque tú no puedes pretender que el arte en su momento actual se dedique a glorificar o a ensalzar figuras de señores feudales, de terratenientes, perdón, es la matraca. De figuras que ya no están ahora mismo en esa cabeza de la sociedad y por tanto esas obras están fuera de contexto. No tiene ningún sentido a día de hoy adaptarse a ese tipo de gustos. ¿Por qué? ¿Por qué por cojones ese tipo de obras que a ti no te gustan porque te parecen feístas, porque te parecen disruptivas, porque te parece que están ensalzando ideas o ideales estéticos que no comulgan con tu percepción política? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de una asociación de índole estatal. Entonces yo me puse a pensar que eso era un poco así en general, ¿no? Me puse a pensar en casos en los que institucionalmente, desde asociaciones privadas o desde sectores que en los últimos años y en las últimas décadas habían ostentado un papel dominante en el mercado del arte, estaban censurando
ciertos elementos porque estaban escapando de su círculo de influencia realmente. Lo que esta mujer en ese artículo estaba rabiando era que no eran sus obras y las de sus amigos las que estaban llenando los museos, y eran las de colectivos artísticos que no comulgaban con sus ideales. Y eso, perdóname que te diga, pero no tiene nada que ver con que el arte se haya vuelto woke o ideológico. Es un muñeco de paja que tú te estás sacando de la manga para... Mira, ahora sí que se ha acabado el disco. ¿Qué ponemos, niños? Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver... Tengo poquito disco últimamente, tengo poquito vinilo. Dentro de poco me voy de vacaciones y con un poco de suerte ampliaré la colección. A ver, mira, vamos con una edición especial. Radiohead. ¿Echáis de menos que traiga algún podcast sobre música? Porque estoy intentando trabajar en alguno, pero se me complican un poco. A la hora de andar sacándome episodios... A ver, cara A, cara B... Pues vamos a probar. A la hora de irme sacando según qué episodios, el trabajo de documentación, que es lo que tiene también un poco lo que os decía antes, de ser tan poco imaginativo como para no poder trabajar con escaleta, me hace un poco... Estáis ahí, ¿no? Estáis ahí, estoy yo solo en mi casa, tiene cojones. Me hace tener que tomarme mucho tiempo para documentar cada... ¿Qué estamos escuchando? No os asustéis, son Radiohead y es que suelen ser raritos, ¿vale? En fin, que no... Que soy un poco desastre, sinceramente. Que no termino de ser tan hábil para producir como para poder sacar un episodio semanal sin tener que andar documentando. Y hacer episodios musicales pues me lleva a querer extenderme mucho. El de Ozzy, por ejemplo, que dura 2 horas, es mi podcast más largo, es también el más exhaustivo en lo referente a documentación. Ya no es solo el que cogí, metí clips, trozos de canciones para comentarlas y demás, sino el hecho de hacer la búsqueda bibliográfica y todo eso me resulta bastante cansado, no os creáis. Pero bueno, todo sea por vosotros, amores. Habrá nuevos episodios musicales. A ver, yo estaba divagando sobre el papel de ciertas asociaciones, galerías, comités curatoriales, comisarios, etcétera, del mundo del arte que se aferran a mantener un poco a su círculo en las exposiciones y que tachan todo lo que irrumpe como algo woke y claman contra espacios alternativos y claman contra... yo qué sé... me vuelvo a retrotraer a la entrevista que tuve con Richie Galeano. Estuvimos hablando de Lavapiés, del teatro del barrio, de Tabacalera. Ahí en realidad lo que sí que se está ocurriendo es que hay toda una recua de artistas a los que el sistema está dando la espalda, que se niegan a participar de esos espacios o a que les coopten esos espacios. Pero es que esos mismos espacios se niegan a tener a esos artistas.
Uy, voy a tener que bajar otra vez un poquito la música, ¿eh? Acompaña pero da por culo, no os creáis que no. A ver, pues eso, que al final es la historia de siempre, que el arte es para las élites y que no dejan sitio para uno más. Y es una cosa que me retrotrae a cómo empecé yo a percibir el sector una vez estaba ya dentro de ese ambiente académico, como algo ultra competitivo. Seguro que se os viene incluso a la cabeza ese tipo de ideas cuando algún conocido, incluso cuando vosotros mismos os metís en alguna carrera de este tipo relacionada con el mundo del arte, a que se suele decir pero esa carrera tiene salidas, esa carrera ¿dónde va? Pues esa percepción de que estás abocado prácticamente a la nada, al hambre, a opositar, a ser profesor, a irte a vivir de otra cosa, hace que el sector sea hipercompetitivo desde el principio. Y hay una serie de cosas que no entran dentro del catálogo de lo que te venden cuando tú entras en el sector de la historia del arte. Y era un poco sobre lo que yo quería hablar, a cómo estaban utilizando la muletilla de lo woke para clamar contra toda esa clase de personas que estaban intentando hacerse un huequito en un mundo que ellos decían que no les pertenecía porque era suyo. De ahí pasé a otra cosa que no sé de cuándo hablaremos de ello realmente, porque tengo un episodio en ciernes y no sé si esto que estoy grabando ahora mismo lo voy a publicar antes o después de haber publicado ese episodio, creo que antes. Pero es uno de los elementos que en su momento planteé como centrales en la obra escrita que estaba haciendo, que era lo que ocurrió en 2022 en la Documenta de Kassel. En Kassel se celebra una de las exposiciones más importantes del sector de la historia del arte, que es Documenta, que se hace cada 5 años. Y cada año gira en torno a una temática. En 2022 se escogió a Ruan Grupa para el comité curatorial. Y ellos decidieron exponer una tesis sobre un arte colaborativo e independiente de los centros hegemónicos habituales, como podría ser Europa o Estados Unidos. Recurrieron a artistas orientales, a artistas africanos, a otro tipo de experiencias y otro tipo de realidades. Y en todo eso que contactaron con un colectivo que se llama Taring Padi. Ya desde el principio esa edición de Documenta estuvo salpicada por la polémica porque Ruan Grupa estaba vinculada al movimiento BDS, Bloqueos, Desinversiones y Sanciones, que es un movimiento contrario al genocidio israelí, al fin y al cabo. Ellos enfrentaron las críticas diciendo que no eran antisemitas, que simplemente estaban alineados en contra de las visiones hegemónicas y que estaban contando con una serie de artistas que estaban en esa posición para ampliar la mirada. Era un poco lo que se habla muchas veces de la forma de afrontar el arte, de ampliar la mirada. ¿Qué pasó con Taring Padi? Taring Padi expuso un mural que se llamaba People's Justice, del que ya hablé también con Richie Galeano cuando estuvimos en esa charlita en plena calle. Ese mural mostraba de una forma aparentemente vejatoria a los miembros del ejército israelí. De hecho, los equiparaba con nazis, una cosa que no está para nada desacertada. Y bueno, saltó la polémica. Durante meses los cimientos de Documenta se tambalearon, taparon el mural, dimitió la directora, dimitió el centro de estudios judíos, el director del centro de estudios judíos,
Varios artistas abandonaron la exposición porque estaban abiertamente en contra de que se produjera esa censura. Y bueno, previsiblemente que el año que viene, que tenemos la siguiente edición de Documenta 16, haya bastantes miradas puestas de parte del sector en ello para ver qué es lo que pasa, qué es lo que onda, porque la edición anterior fue una casa de locos. Pero es una cosa que me llama bastante la atención, porque es uno de los intentos institucionales de injerencia por motivos políticos dentro de una empresa multimillonaria para un evento que mueve una cantidad de dinero descomunal, especialmente para la ciudad de Kassel, pero para el sector del arte en general. Y en ese momento es que estaba peligrando. Se llegó a hablar incluso de que era el fin de Documenta en algunos artículos y en algunas columnas de opinión. Entonces yo, por eso digo también que no es autobiográfica la novela que he escrito, porque no habla de mí, habla de un cúmulo de experiencias, algunas son mías, pero otras son de otras personas que han vivido en este tipo de ambientes. Y que tristemente existen y no se les da visibilidad suficiente. No sé, es difícil de explicar realmente, es difícil de poner por palabras. Podría decirse que el sector del arte es algo tan cerrado, pese a ser un mundo que mueve 180 millones de dólares al día de media. Uy, creo que me llaman, pero bueno, no estoy para historias. El mundo del arte es algo tan cerrado que no parece admitir que ese pastel de 180 millones pueda democratizarse de ninguna manera. Y es algo que me parecía muy triste. Y es algo que se enseña tal y como está configurado el ambiente académico, es algo que se enseña a que sea así. Y es algo que está naturalizado en la sociedad en la que vivimos. Por eso os decía lo de, no, pero ¿cómo te vas a dedicar a historia del arte? Que eso no tiene salidas, ¿y qué vas a ser? ¿Vas a ser profesor? ¿Y para qué te vale eso? Para irte de vacaciones y ver los museos y cosas así, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Debería... No sé, tampoco creo que esté pidiendo algo muy alocado, ¿no? Porque, claro, evidentemente, dentro del mundo en el que vivimos, no puedes hacer productivo un sector que podría ser improductivo o que está hecho solo para el beneficio de unas poquitas personas con muchísimos recursos. Pero, no sé, hay una industria en torno al sector del arte. Hay una industria bastante gorda y que en algunos casos lo está pasando bastante mal. Una de las cosas que comento en el libro, de hecho, es cómo durante la pandemia Tate redujo de una forma muy drástica su personal, recortó en muy buena medida sus derechos con la excusa del COVID y aún así amplió margen de beneficios. No es un hecho aislado, realmente, es una cosa que ha pasado con más empresas de la industria cultural. Pero, no sé, parece como que esos sectores no existieran y esos puestos de trabajo no fueran productivos ni tuvieran ningún sentido, porque existen entonces, ¿no? Y un poco mi reflexión va sobre ese tipo de personas, sobre ese tipo de personas que sobreviven en el arte. Joder, ¿me habréis entendido algo de todo lo que he dicho? No sé, ya os he dicho que soy muy caótico cuando me pongo a hablar de forma improvisada, ¿eh? Se me pelean las ideas por salir de la boca. Así que bueno, hice
hice una transición a novela y sinceramente creo que es lo mejor que he hecho hasta el momento, a nivel de producción cultural. En fin. Y nada, en realidad solo quería compartir un poco esta charlita con vosotros, contaros un poco todo ese tipo de cosas que he desarrollado, que he aprendido y, y que me dan cierta alegría, que me hacen pensar que al final el recorrido este está mereciendo la pena, que vamos por el buen camino y que estamos a las puertas de un progreso que todavía no ha hecho más que empezar. No sé si llegará muy lejos, pero por lo menos estamos ahí, ¿no? Y era justo lo que no quería que pasara el tiempo sin preguntarme si lo conseguiría. Así que, en resumidas cuentas, lo que quiero es daros las gracias por... Ya no por haber llegado hasta aquí en este episodio en el que me pongo a desbarrar como un puto loco, sin contar nada del todo... del todo concreto, ¿no? Se suponía que iba a hablar de mi libro. Joder, soy una... Joder, otro disco que se acaba. Voy a darle la vuelta. Perdón. No. Vamos a cerrar un poco ya, ¿no? Lo dicho. Quería daros las gracias no solo por haber llegado a estas alturas de este episodio, que haría avergonzarse al mismo Paco Umbral, sino por acompañarme en esta trayectoria, que va a seguir por mucho tiempo y no sé hasta dónde nos llegará. Simplemente, pues eso, haceros saber que mi novela está disponible en todos los canales, realmente. Estoy bastante contento con la distribución que está teniendo esta editorial. Estoy en Amazon, estoy en Fnac, estoy en el Corte Inglés, estoy en la Casa del Libro. Allá donde vayáis, es todo mentira, está ahí presente. Así que muy, muy contento. Y las críticas que me van llegando poquito a poco son positivas, así que no podría estar más contento. No era lo que empecé a escribir realmente en ese 28 de noviembre de 2023. Eso es otra cosa que está por venir y que llegará, no lo pongáis en duda, llegará seguro. Pero es lo mejor que he escrito realmente. Estoy muy, muy orgulloso y estoy muy emocionado de haber tenido la posibilidad de estar aquí en mi casa, recibir el paquete de la editorial con los samples de cómo ha quedado tras la maquetación y tras la edición. Y la sensación que he tenido al abrir la caja y tener la novela entre mis manos es lo que me ha hecho pensar que ha merecido la pena. Casi tanto como ver que subo mis podcasts y estáis ahí, los veis y le dais me gusta y estáis ahí en redes día tras día. Es una cosa que me hace sentir bien, desde luego, que me hace sentir bien con el camino que he elegido pese al descomunal trabajo que supone, porque acabo los días a rastras, eso sí que os lo juro. Pero bueno, seguiremos mientras no ceden las fuerzas, que todavía tengo carrete para rato. Si tenéis interés en buscar mi novela, ya os digo, está en todos los canales de distribución mayoritarios. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. No sé cuándo subiré esto, pero yo creo que os lo debía un poco también, ¿no? Y nada, acabo así, sin música ni nada. No sé si queréis que meta algún cortecito de esos de los míos, ¿no? Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí.
venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Sí, prometí que el episodio iba a ser raw, pero es que no me puedo contener, lo siento mucho. En fin, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y os deseo mucha felicidad y que vayáis corriendo a buscar mi libro, a suscribiros, a por la silla gamer, bla 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 bla. Joder, qué pesado que soy. Bueno, muchísimas gracias. Os quiero mucho, amores. Adiós.